Amén, iglesia, puede sentarse. Bueno, el tema para hoy tiene un nombre y es el siguiente, y dice: yo soy un templo para Dios. ¿Cómo se llama? Dile a quien está a tu lado, dile: yo soy un templo para Dios. Es lo que vamos a entender hoy, aprender. De pronto muchos de ustedes lo saben, lo conocen, pero hoy vamos a repasar. Pablo mismo decía: no es molesto repetir las mismas cosas, porque para vosotros es ¿qué? Es seguro. Y esto de las cosas de Dios y la ley de Dios, la enseñanza de Dios, se basa en eso, en que retomemos, repitamos, volvamos a cuidar, a reflexionar acerca de lo que hemos ido aprendiendo. Y yo quiero que vamos a una visita por ahí de una imagen que me encontré investigando por ahí acerca de lo que era la reverencia en el templo, ¿cierto? Entonces estamos hablando hoy una introducción acerca del templo. ¿Y por qué? Porque dice: yo soy ¿qué? Un templo para Dios. Pero vamos a mirar algunas cosas que encontraba por ahí. No es que sean las reglas de, uy no, ya esas son las reglas de New Life y bueno, no. Simplemente lo encontrando, por ahí googleándolo, encontraba esto y decía: reverencia en el templo, de otros lugares o de conceptos generales. Y decía: uno, caminar sin hacer ruido y hablar en voz baja. Normalmente, recuerdan en la tradición, o cualquier templo, normalmente uno lo que hace es tener como ese respeto, ¿cierto? O quién no respeta un templo, ¿cierto? Y por ejemplo, esta es la casa donde nosotros nos reunimos, donde el Señor nos permite. Puede ser un auditorio de un hotel, pero en este tiempo, desde que nosotros llegamos, el Señor lo dispone como ¿qué? Como un templo. Entonces dice: caminar sin hacer ruido y ¿qué? Y hablar en voz baja. Entonces no se debe ¿qué? Gritar, ¿cierto? Hablamos en voz baja. Dice: sentarse callado y quieto y escuchar lo que se diga en las oraciones y en la palabra. Levantar la mano cuando se quiere decir algo. Pues obviamente ahorita pues no vamos a responder sino hasta el final si algo, pero son las normas. Y dice: cruzar los brazos para estar más quieto. Recuerda que los niños a veces en los jardines les cantan una cancioncita, ¿cierto? Que manos en la cabeza, en los hombros, brazos cruzaditos y ¿sí? A veces dicen por ahí en comunicación que cruzarse de brazos que es mala educación, que es ponerse a la defensiva. No, pero también leía que es disponerse a poner tu atención a algo que estás recibiendo. Y dice: mantener limpio y ordenado el templo. Entonces quiero que con esas cosas tú tengas presente que cuando nosotros hablamos de un templo, tenemos en cuenta todas estas cosas, ¿cierto? ¿Se escucha bien? Tenemos en cuenta todas estas cosas. Despacio, caminar sin ruido, sin gritar. En ese templo no se grita, no se alza la voz, no se insulta, ¿cierto? Se mantiene limpio, todo se hace decentemente y con orden. Entonces, vamos a ir a la escritura en el libro de Juan, para ir entrando en materia, capítulo 2, versículo 13. Vamos a verlo en Nueva Versión Internacional. Y vamos a ver desde el versículo 13. Y dice lo siguiente. Nueva Versión Internacional. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y ¿qué? Y palomas. E instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo ¿qué? Un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Dirá usted, o alguien dirá: uy, tan maleducado ese Jesús, cómo les tumbó las chacitas, cómo les sacó los animales. Y dice: y derribó sus mesas. 16, a los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? ¿Cómo se atreven? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron.
preguntándole. ¿Dice ahí qué? Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Y el 19 dice, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo. ¿En cuántos días? 3 días. Entonces dice, tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio Jesús, ¿qué hacía Jesús? No les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Y quiero que vamos un momentico ahí al mismo 16 y leamos donde dice, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? ¿Recuerdan que iban subiendo la Pascua, los vendedores y todos estaban donde, afuera o adentro del templo? Afuera, allá afuera en el atrio del templo. Instalaban todo su negocio, los animales que vendían para ofrecer sacrificios, incluso los que cambiaban monedas, porque venían de muchas regiones a celebrar la Pascua y traían otro tipo de moneda, entonces habían quien los cambiara. Pero habían convertido la casa del Señor, el templo, ¿en qué? En un mercado. Y Jesús se exaltó y les preguntaba, ¿ustedes cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? ¿Ustedes están de acuerdo con Jesús ahí en la Escritura? ¿Cierto que sí? Y si no, pues tenemos que estar de acuerdo porque es su palabra. Pero entonces lo que quiero decirte allí es que tenemos conciencia de que cuando hablamos de un templo, hablamos de un respeto, hablamos de cuidar, hablamos de tener esa reverencia para estar en el templo. Vamos un momentico a Mateo 21:13, sin olvidar allá a Juan todavía. Mateo 21:13, y dice lo siguiente. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa ¿de qué? De oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Mire todo lo que se cernía alrededor de un templo, alrededor del lugar donde adoraban a Dios, al lugar donde iban a presentar sacrificios. Y Jesús se indignó porque era un lugar de oración, un lugar santo para ir a la presencia de Dios, no para hacer mercadeo, no para hacer negocios, no para que la gente se lucrara de ese tipo de cosas. Y volviendo nuevamente a Juan 2, volvamos ahí al versículo 19. Y dice en el 19, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Incluso se burlaban de él y decía, pero es que este templo se construyó en 46 años. ¿Cómo cree este hombre que en 3 días lo va a levantar? Pero Jesús, ¿a qué se refería? A su propio cuerpo. Porque a partir de la resurrección de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús, Él estaba haciendo algo maravilloso, porque Él era el templo vivo de Dios, donde la presencia, ¿recuerdan cuando lo bautizaron, cierto? Que dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él y permaneció en Él. Era el templo perfecto para que Dios estuviera y habitara allí. Entonces, decía Él en el 19, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Entonces quiero que tengamos primero esa importancia y esa ubicación de que un templo es algo grande, algo hermoso, algo preciado para Dios, para habitar ¿quién? Él mismo, ¿cierto? Y dice en el 23, mientras estaban en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Mire, muchos dijeron, uy, creemos en este hombre que ha hecho milagros, creo en Jesús que ha hecho hazañas.
Y tal vez la gente de boca, de labios para afuera, puede decir: yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero ¿qué dice Jesús? No les cree. ¿Por qué? Porque Él mira es el corazón, mira lo de adentro. Y Jesús puede y podía, porque es Dios, conocer los pensamientos de cada uno de nosotros. Usted puede engañar a su hermanito y decirle: no, es maravilloso, es que en mi vida estoy viviendo de maravilla, o el pastor o la pastora. No, es que, no, si usted supiera, pastor, pero solamente Dios conoce tu corazón. Yo te creo, porque obviamente no te voy a juzgar, ni voy a pensar: ve este mentiroso, porque estaría juzgando. Pero es Dios quien mira el corazón de cada uno de nosotros para darse cuenta realmente qué hay en nuestro corazón. Y dice, Él conocía su interior, conocía sus pensamientos. Y quiero decirte algo, iglesia: mira, solo se cree en Dios y solo se ama a Dios cuando se obedece. Es la única forma. Tú puedes hacer mucho ruido, puedes declarar muchas cosas, pero si tú no estás obedeciendo a Dios desde tu corazón, no lo estás amando, ni realmente estás creyendo en Él. Y esa es la invitación en este día que estamos entrando en esta parte, en este tema tan especial. Y vamos a ir a Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 21 al 24. 21 al 24. Ahí mismo en una versión internacional. Ahí salen pantallas. Y dice lo siguiente: ¿quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? Pregunta, ¿no? Preguntaba Jesús. ¿Quién es el que me ama? Y decía: el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré. ¿A quién? A Él. Entonces, ¿qué necesitamos? Y a veces decimos: pastor, o preguntamos: Dios, ¿cómo hago para que Dios se manifieste en mi vida? ¿Se ha preguntado eso a veces? ¿Cómo hago para que Dios se mueva en mí, se manifieste a mí? Lo único que tienes que hacer es obedecerle. Su palabra lo dice. Dice: obedece en el 21 para que Él se manifieste. Obedece para que Él se manifieste. Por más que grites, por más que te desesperes, que te arranques los pelos, suplicando que Él haga algún toque en tu vida, no va a pasar nada si tú no empiezas a tomar la palabra y a obedecerla. Si Él te dice: no mientas, pues no mientas. Si Él te dice: no hagas chisme, no hagas chisme. No juzgues, no juzgues. Empieza a obedecer esos detalles. Y tal vez muchos de nosotros pensamos: bueno, hemos salido de muchas cosas que llamábamos grave, pero seguimos aún fallando en muchas cosas. Versículo 22 dice: Judas, no el que le entregó, Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Válida esa pregunta, ¿no? Señor, pero ¿cómo así? Usted dice que no, si obedecemos te manifestarás a nosotros, pero ¿por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo? ¿Y qué respondió Jesús? ¿Qué respondió Jesús? Solo aquel que me ama es aquel al que yo me manifiesto. Y es lo que hoy tenemos que entender, porque el mundo no ama a Dios. El mundo se ama a sí mismo. El mundo quiere simplemente recibir lo que le agrada, lo que le gusta, pero no quiere agradar al Señor. No quiere obedecerlo, no quiere hacer caso en su palabra. Versículo 23. Mira lo que dice: y le contestó Jesús: el que me ama, ¿qué? Obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda. ¿Dónde? En Él. O sea que cuando tú recibes el mensaje de salvación de Dios, te arrepientes y recibes ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que te ayuda a poder estar venciendo tentaciones. Él es el que te acompaña y la palabra empieza a revelarse en tu corazón.
Pero cuando tú sigues y mantienes obedeciendo su palabra, ¿qué sucede? Dice que como obedecimos la palabra del Padre en el Hijo, el que nos amará, el Padre nos amará y vendrá y hará ¿qué? Vivienda, morada en nosotros. Regálame la versión Dios habla hoy como lo dice de Juan 14. Lo dice muy lindo, lo especifica. Es el Padre y Jesús que vienen a morar. Ya te lo voy a leer en Dios habla hoy, si lo encuentran ahí, mientras lo encuentran. Dice lo siguiente. Bueno, ahí está. Jesús le contestó, el que me ama, ¿qué? Hace caso de mi palabra y mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. ¿Y viene a vivir en dónde? En este cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo, después de la resurrección de Jesús, se vuelve y se convierte en un ¿qué? En un templo. Lo habilita para que pueda venir sobre nosotros el Espíritu Santo como fue derramado en Pentecostés, ¿cierto? Y de ahí para adelante podamos ser nosotros ese templo que Dios quiere y anhela para vivir en nosotros. 24 de ese mismo versículo dice así: el que no me ama, ¿el que qué? No me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. Estas palabras no son mías, sino del Padre que me envió. Es muy claro que obediencia para Dios es amor. Es tanto el amor que nos ejemplificó Jesús, que Él murió ¿por qué? Por amor. Él entregó su vida, la dio y obedeció hasta la muerte. Para que tú y yo obedezcamos ¿hasta cuándo? Hasta la muerte o hasta cuando Él nos venga por nosotros. Ese es el momento y siempre estaremos en obediencia y nos mantendremos anhelando agradecerle, anhelando hacer su voluntad. Vamos al 14:31, pero quiero compartírtelo en la versión Biblia al día. Vamos a ir hasta el versículo 31. Cómo Jesús mismo nos da ese ejemplo. Y dice, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús. Jesús dice, el mundo tiene que saber que amo al Padre. ¿Y cómo lo amo? Dice, y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levantaos, vámonos de aquí. La única forma de expresarle a Dios que lo amas, como Jesús lo enseñó, es obedeciendo sus mandamientos, es obedeciendo su palabra, es recibiendo todo lo que Él nos da y viviendo bajo eso. Pero entonces hay algo, y es que decimos, sí, hay que obedecer, pero la pregunta, pastor, ¿y cómo hacemos para obedecer? ¿Se ha llegado a preguntar eso? ¿Quién se ha preguntado eso? ¿Cómo hago para obedecer? ¿Cómo hago para hacer lo que Dios quiere que yo haga? Porque he tratado, he mirado y no sé cómo hacerlo. Y quiero que vamos a una cita que está en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3 dice lo siguiente, versículo 16. Muchos de ustedes lo saben, otros tal vez de pronto no lo sepan aún. Y dice, vamos a verlo ahí mismo en Nueva Versión Internacional, versículo 16, ya lo tienen ahí, ¿cierto? ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? No saben. Es que no les han dicho, no les han contado, no les han explicado que su cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo no obedezco a Dios? Y le tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quiere que le dé primero? No, les voy a dar la buena, para llevarle la contraria. ¿Sabe? Tal vez usted, ¿por qué no obedece?
o no obedecemos, pero lo habla la iglesia, Dios es el que está hablando, ¿cierto? Y dice, la primera, ¿por qué no obedeces? Es porque tal vez no sabes que eres el templo del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es la mala? Que aunque lo sabes, no te importa. ¿La recibió? Mira, la única razón por la cual tú y yo no obedecemos a Dios es porque no queremos. Es porque no somos conscientes o no nos importa que somos el templo de Dios y que Él quiere habitar en nuestro corazón. Y solo existen esas dos razones, o porque no lo sabes o porque aunque lo sabes, ni te importa. Y espero que si no te ha importado hasta el día de hoy, hoy Dios toque tu corazón para que te empiece a importar y para que tú sepas que fuiste elegido, escogido para vivir agradando a tu papá. Porque nos hemos hecho los locos en muchas ocasiones, nos hemos hecho los de la vista gorda. Y mira lo que dice el 17. Si alguno destruye, ¿qué? El templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Yo quiero ver aquí cuántos templos hay en este lugar, y allá atrás de la pantalla yo los cuento. Somos templo. Y dice, si alguno, ¿qué? Destruye el templo de Dios, el mismo será destruido por Dios. Mire, con Dios no se juega, muchachos. Porque aunque tú no conozcas o no creas o no te importa que tu templo, tu cuerpo es el templo de Dios, a Dios sí le importa. Y dice, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es, ¿qué? Sagrado, y ustedes son ese templo. ¿Recuerdan las normas de ahorita? No se grita, se camina despacio. Ahora pues los veo por ahí andando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que soy el templo del Señor y aquí no se corre. Hay que ser diligentes en lo que hay que hacer. Pero quiero, iglesia, que tomes conciencia, con mucho amor te lo digo. Definitivamente, yo creo que lo más maravilloso que pueda haber pasado en mi vida es haber sido perdonado por Dios. Haber recibido ese amor gratuito de parte de Él, de que mi hermano mayor, Jesús, hubiera venido del cielo a morir en la cruz para darnos salvación. Y hacernos ese templo es un honor, porque mira, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, y Él hizo el tuyo y el mío. Nos entretejió, dice el Salmo 139, allí en la oscuridad, en el vientre de nuestra madre, nos formó y nos puso cada cosita en su lugar. Así como tal y cual eres, Dios te hizo. Y que te faltó, eres perfecto, Dios te puso así. Y que tenga un ojo más arriba, uno más abajo, son conceptos del mundo, pero Dios te hizo perfecto. Así, perfecto, especial, individual. Entonces, si algo destruye ese templo, lo ensucia, lo mancha, te las tienes que ver con tu Creador. Quiero que me entiendas, iglesia, y es con amor que te lo digo, no por miedo, no, sino que tomes ese lugar que te corresponde de asumir que ese cuerpo que a veces, es que Dios, ¿será que me ves? Que estoy aquí bajo las cobijas, al oscuro. Mira, las tinieblas y la luz son iguales para Dios. En cualquier momento, en cualquier lugar, Él siempre está a tu lado, Él siempre está viendo. No me imagino cómo va a ser en el cielo en el día del juicio, porque la mayor tecnología del mundo, y es virtual, o sea, todo es, creo que no hay ni un solo cable, pero todo como Dios lo quiera mostrar lo va a hacer. Y nos van a mostrar de todos los puntos, desde todos los ángulos, con esas cámaras, lo que usted ve en el cielo. Uy, ¿cómo harían eso? No, eso en el cielo hace rato está. Porque vamos a dar cuentas de este templo que hemos descuidado y que hemos destruido. Y dice, y a veces uno dice, no, pero es que yo cuido mucho mi templo.
Yo le doy toda la comida que quiera. Yo hago todo el ejercicio que quiera. Es que no, yo hasta hago, mire cómo me he visto, mire las mejores perchas, la moda. Y yo te pregunto, ¿será que estás cuidando este templo para el propósito que fue creado? ¿Qué fue para qué? Si es un templo es para que habite ¿quién? Dios. Pero lo único que hemos estado haciendo es dejar ese templo con puertas y ventanas abiertas para que se entre todo lo que se quiera entrar y que Él no pueda entrar a nuestro corazón. Y el Espíritu Santo lucha, trabaja y hace. Pero el nivel del cristiano, mira, hay un nivel básico y es que el Espíritu Santo llegue a tu vida. Y es una promesa que está en Ezequiel 36:26. Pondré un espíritu nuevo dentro de ti y enviaré a mi espíritu también sobre ti. Pero ese nivel que tenemos que alcanzar es que el Padre y el Hijo también estén ¿dónde? Aquí. Porque entonces ahí sí seríamos uno con Él, realmente. Seríamos uno cuando nuestra obediencia, nuestra actitud lo agrade de tal manera que Él pueda habitar en este cuerpo. ¿Estamos? Y hay muchas maneras de destruirlo. Hay muchas maneras de dañarlo, de ensuciarlo. Vamos ahí a mismo Corintios capítulo 6. Y vamos a ver consejitos así simples que habla la palabra que creo que no pasa en esta iglesia. En esta no pasa. Pronto en otras. Pero usted mismo me va a decir si pasa o no pasa. Y dice, vamos a irlo leyendo ahí de corrido desde el 1. Vamos lo leyendo. Bueno, yo les digo hasta dónde vamos. Del 1 al 9 por decir algo y luego hacemos una pequeña pausa. Dice, si alguno de ustedes, entonces vas avanzando conforme a la lectura. Póngale mucha atención a la palabra. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a pensar, a ver si estaban despiertos? ¿Cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? En esta iglesia no pasa. Mira, cuando tú tienes alguna diferencia con tu hermano, alguien de la iglesia, y lo que haces es ir a buscar jueces, a contar lo que sucedió y a escuchar del mundo su opinión personal de lo que te hicieron, ay, tan horrible, en esa iglesia, ¿cómo te hicieron eso? No, sálgase de allá. ¿Recuerdan la vez la historia del señor que se iba a ir de la iglesia que porque había mucho pecador en la iglesia? ¿Cierto? Que le dieron un vasito lleno de agua que diera una vuelta por la iglesia antes de irse y no dejara derramar ni una gota. Sí, varios lo escucharon, ¿no? Y cuando llegó le dijo, ¿y se te regó? No, ¿y por qué no? Porque estaba pendiente del vaso. Sigue pendiente de las cosas de Dios, no de otras personas. Porque somos pecadores. Por tendencia natural, no practicamos el pecado, pero fallamos, ¿cierto? ¿O alguien aquí que no falle? Todos. Solo que cada vez la idea es fallar menos y no en lo mismo. Entonces dice, en vez de acudir a los creyentes, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? ¿Sabían eso? Que los creyentes juzgarán al mundo, pero algunos quieren adelantarse. Hay muchos que desde ya están haciendo la práctica para juzgar a los creyentes, a todo el mundo. Entonces usted los ve, el de la iglesia, no, y juzgan a todo el mundo, señalan, pecador. No es el tiempo. Es cuando ya estemos en perfección, transformados y delante de Dios, que Dios va a decir, mira, ya que ustedes son perfectos, vamos a juzgar a aquellos que nunca quisieron recibirme a mí. Y eso así es. ¿No saben que, dice, acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Mira, si tú tienes alguna situación, debes acudir a tus pastores, porque pueden haber diferencias entre ustedes dos, entre cualquiera de ustedes de la iglesia, y pronto no saben cómo abordarla y terminan hasta demandándose ante los tribunales. Pasaba en la iglesia de Corinto, ¿será que puede pasar aquí? O pasa en estos tiempos. Y dice así, versículo ¿cuál íbamos? 3. ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Está hablando de los ángeles que se rebelaron, caídos, sí.
4. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no son de la iglesia o no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. O sea que si le dio vergüenza era para eso, para que le dé vergüenza. Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya ¿qué? Pleitos entre ustedes. Si se le suma a un pleito o a una diferencia, ya es una falla. Imagínese llevar ese caso a quien no es creyente. ¿No sería mejor soportar la injusticia? Que te hicieron algo, Señor, perdonemos, ¿cierto? Pasemos por alto la ofensa. Dice que el atributo de un ser, de un cristiano, es pasar por alto las ofensas. Y dice, ¿no es mejor sería soportar la injusticia? ¿No será mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. Muchas veces cometemos injusticias entre nosotros mismos. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¿Saben eso o no? ¿Iglesia sabe eso? No, vea, ellos saben. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán ¿qué? El reino de Dios. No habrá herencia para este tipo de conductas que debemos cuidar y debemos tener presente. Quiero leerte el verso número 11. Y dice, y eso eran algunos de ustedes. ¿Quién encajaba en ese listado? No, pues amén tampoco, pero yo creo que es que ya es hora de preguntar. Los dormidos digan amén. Ay, sí. Es que amén. A mí una vez me pasó, tranquilos que a mí una vez me pasó. Dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido ¿qué? Lavados. Miren, nosotros éramos eso, todo eso, fornicarios, adúlteros, mentirosos. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que ahí hay una palabrita que tal vez aún todavía estemos en eso, y es ser calumniadores. Ahorita vamos a ampliar un poquito esa parte. Recuerda que hablamos la vez pasada de chisme, ¿cierto? De mentira, de división. Y todavía hay un poquito más, no es mucho, pero sí hoy vamos a darle una pequeña puntadita a esas cosas que como cristianos a veces creemos que eso ya no es con nosotros, pero aún seguimos en ciertos tipos de esas conductas. Y quiero leerte en Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, ese verso 11, si lo puedes poner, yo lo voy leyendo acá, dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. ¿Fueron qué? Limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira, el día en que tú reconociste tus pecados ante Dios, invocaste su nombre, le pediste perdón, ese día, dice, ¿fueron qué? Limpiados. Mira, es verdad, lo crees, la palabra lo dice. Fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios. Y tienes que creerlo. Pero tienes que creerlo y tenemos que creerlo. ¿Por qué? Porque no podemos seguirnos dando el lujo de haber sido perdonados y volver a revolcarnos al lodo de donde Dios nos sacó y nos perdonó. ¿Por qué? Porque aún no hemos reconocido que somos un templo de Dios, que estamos para ese uso, y que si tú estás en este momento aún, el Espíritu Santo está en ti, pero el propósito es que ¿quién venga a ti?
el Padre y el Hijo. Ese es el momento y donde tienes que estar, porque cuando Él venga, ¿Él a quién va a recoger? Dice que se va a recoger a Él mismo. En Juan 14:3 lo dice. Os recogeré a mí mismo. Y es lo que tenemos que tener presente. Versículo, vamos aquí al... Bueno, en el versículo 10, vamos a un momentico ya se lo leímos en NTV, ¿sí? Vamos al versículo 12. Y quiero que lo veamos, el 12 y el 13 en la versión TLA. Me gustó mucho como lo dice. Nos ubica muy, muy fácil en lo que vivimos en el momento. Ahí la tenemos. Y dice lo siguiente, versículos 12 y 13. Ya te los voy a leer. Algunos de ustedes dicen, no sé si aquí hay alguien que lo diga, pero de pronto lo ha pensado. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, eres libre de hacer lo que quieras. Dice, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Mira, hay algo que yo pensaba siempre y a veces decía, bueno, y pasaba muchas veces, yo no fui muy dado al alcohol, pero de vez en cuando lo hacía. Pero hay muchas personas que teniendo el problema del alcohol, se sentían o se han sentido como, no, es que yo soy tremendo, poderoso, porque yo me tomo lo que sea, eso no me hace nada, y tomo cuando quiero, y realmente la verdad es que cuando destapan la botella, parece un genio, aparece, porque no puede evitar tomar todo el alcohol que vea, pero es porque está esclavizado, y estábamos esclavizados a eso. Entonces, dice ahí que no todo conviene, dice, por eso no permito que nada que me domine, y puede ser cualquier tipo de conducta, la mentira, el chisme, muchas cosas. Dice, también dicen, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Claro que sí, pero Dios va a destruir las dos cosas, va a destruir la comida y se va a destruir el estómago también, o sea que aprovechen. Dice, en cambio, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servir ¿a quién? Al Señor, pues nuestro cuerpo es de Él. Y mira, y muchas veces no solo pensamos que como dice la palabra, que el alimento es para el estómago, pero hemos pensado también, no, es que mi lengua es para saborear, mis ojos son para ver, mi sexualidad es para hacer lo que se me antoje. Creo que ha pasado, lo ha dicho o ha pasado por su mente en cualquier momento de su vida. Mis manos son para tocar. Y dirás, o diremos, mi olfato es para oler y otro es para hueler. El que lo entendió. ¿Cierto? Porque hemos considerado que es mío mis oídos para escuchar, entonces escucho el chisme, escucho la calumnia, escucho la murmuración. Porque creo que son oídos y puedo hacer lo que quiera con él. O digo, mi boca es para hablar, entonces hablo, digo lo que se me antoja. Y quiero que hagamos ahí un pequeño paréntesis en este punto, en este versículo. Y repasando lo de 1 Corintios 6:10 es, ¿qué es calumniar? Hay una definición por ahí de calumniar. Mira si la tienes, si no se las leo. Y dice calumniar, ahí dice calumnia. Dice acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Bueno, en derecho tiene ya que imputación. Mire el derecho tiene algo muy tremendo y es algo que prácticamente está en la escritura. Imputación falsa de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Dice la ley que el culpable de injuria o de calumnia contra particulares quedará relevado de la pena impuesta mediante el perdón de la parte ofendida. O sea que si alguna persona calumnia a alguien y lo llevan ante los tribunales, se absuelve cuando el que fue ofendido le diga te perdono. Parece, es lo que dice. Y la Biblia nos enseña de esa misma manera. Entonces, calumnia es una declaración, un reporte falso, muchachos. Ojo, ¿es una qué? Declaración
es un reporte falso de y malintencionado acerca de alguien. Y usted dirá hoy, no, yo nunca haría eso, Dios me libre, ¿cierto? Usted diría, no, yo nunca calumniar a alguien, no. Mira, y te digo algo, iglesia, cuando comunicamos información negativa que hemos escuchado, pero no estamos seguros si es verdad, eso es calumnia. Escuchar o transmitir información negativa que a nosotros no nos consta si es verdadera. Y si es verdadera, eso es un chisme. O sea que no podemos por ninguno de los dos lados. ¿Sí? Se ve que entendieron el otro tema. Y como hablamos, te enteraste que, cuando se dice te enteraste que fulano, mengano hizo esto o aquello. Mira, iglesia, y mira, eso se filtra en nosotros aún en la iglesia. Yo sé que estamos preocupados y cada uno de ustedes le duele Colombia, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y muchos de ustedes, y yo en otro tiempo lo hice, pero ¿sabes qué hago ahora más bien? Me refiero a la cuestión de la elección, ¿cierto? De por quién votamos, de quién va a quedar en el país. Y quiero enseñarte, iglesia, algo. Antes de juzgar, de criticar a cualquier persona de que no nos consta si es verdadero o es falso, es que oremos y le entreguemos al Señor. Porque sea el que se suba ya, la Biblia no se cambia. La escritura está dada y se va a cumplir lo que está escrito, vote por quien vote. Y gane quien gane. Porque usted puede pensar que el que está allá es el mejor, pero no sabemos qué puede suceder allá arriba. Y muchas veces juzgamos y llenamos nuestros estados de no vote por este va a acabar el país. Y yo lo hice tiempo atrás, pero ya le pedí perdón al Señor. Espero que usted también lo haga. Sí, porque nos hemos dedicado a calumniar. Mire, usted no sabe si lo que sale en internet es cierto o no es cierto. Solo Dios lo conoce. Entonces no te hagas cómplice de calumnia, porque es algo delicado, así como el chisme. Y mire, dice la Biblia que los calumniadores no entrarán en el reino de los cielos. Y a veces pensamos que nosotros no participamos de la calumnia y lo hacemos. Rumores, es que dijeron, es que me pareció, y luego cuando te das cuenta que has calumniado, te das cuenta que oíste mal, que lo que alcanzaste a oír con los oídos de chismoso fue un pedacito de la historia y hiciste todo un juicio por ese pedacito que escuchaste y calumniaste, que la información no estaba completa. Y comunicamos una mentira descarada que empezó alguien con intenciones malvadas de dañar a otro. Mira, el corazón del hombre es lo más perverso, vil, despreciable. Y muchas veces alguien inicia un fueguito, inicia un chisme, inicia una calumnia y se esparce y tú ayudas a echarle más gasolina a ese fuego. Y después decimos, no, es que no es mi culpa, soy inocente, es que me dieron mala información. Y ya habías acabado con la reputación de alguien por algo que escuchaste. Nosotros como hijos de Dios no podemos meternos, no podemos hacer eso. Como cristianos, ¿cómo conjugamos el verbo calumniar? Eres cristiana, yo no calumnio. Tú no calumnias, él no calumnia, nosotros no calumniamos, vosotros no calumniéis y ellos no calumnien. Oremos por ella. No, es que ella sí sabe español, entonces ya se adelantó. Muchachos, no podemos conjugar esos verbos porque no es para nosotros. Somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, estamos de paso, somos peregrinos aquí. Mira, vamos a ir al Salmo 140:11. Salmo 140:11. Quiero que vamos un momentico en la palabra de Dios para todos. 140:11. No sé quién lo encuentra ahí más rápido.
140:11 lo había pasado en Palabra de Dios para Todos. Acá está. Dice lo siguiente: que el calumniador no se establezca. Mire lo que le espera al calumniador. Y si usted lo ha hecho hasta hoy, cuídese, retráctese, pídale perdón al Señor, porque mire lo que nos espera si seguimos ahí en la calumnia. Que el calumniador no se establezca en esta tierra, que la desgracia persiga al violento y lo destruya. Estamos jugando con la salvación, muchachos. Y es algo tan simple. No, es que, ay no, es que yo escuché, es que me contaron. ¿Sí te parece que tal y tal es? A usted no le consta eso. Es más, no abra sus oídos a ese tipo de comentarios que dañan, que destruyen. Proverbios 10:18. Ahí en NBI, por favor. Proverbios 10:18. Y eso eran algunos, no, ese no es. Proverbios 10:18. El de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio. Hay que cortar con el chisme, cortar con la calumnia, cortar con ese cuento que usted no sabe de dónde salió, de qué corazón, con qué intención. Y vamos a 1 Corintios 5:11. 5:11. Dice. Y era una situación que sucedía en la iglesia de Corintio. Ustedes ven que Corintio tiene una iglesia muy conflictiva, ¿cierto? Nada que ver con la realidad, ¿cierto? Nada que ver, por eso quedó escrito, porque pasaba antes, pasa ahora. Dice, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse, y aquí les voy a explicar bien porque todo ahorita van a hacer las sillas más separadas. Dice, no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano o cristiano sea inmoral, sea que usted se juntaría con él, inmoral, y usted conoce y es declarado, y aunque se le habla y se le dice, mira hijo, arrepiente, mira, avaro, idólatra, borracho, estafador. ¿Y qué tal si es calumniador? Y dice, con tal persona ni siquiera deben juntarse para... Y mire, y sabe, cuando se va a comer es donde sale la calumnia, es donde sale el chisme, es donde sale la división. ¿Y donde sale qué? Una mentira. Por eso dice, no se deben ni juntar. Pero ¿qué pasó? No lo habrá. Ay, no, es que fue una cosa que sucedió en un momento. Bien, hay que perdonar al hermanito, hay que invitarlo y exhortarlo. Y mira, iglesia, cuando ustedes se reúnan, por favor, reúnanse para edificarse. No se reúnan para destruirse. Mire, para armar pleitos, sino para en amor. Y si usted ve una actitud equivocada de su hermano, tampoco lo tire en público así, sino que apartecito le dice, hermanito, no es correcto lo que estás haciendo. Y si definitivamente es una persona que cuando ya hemos hablado y se le ha hablado en amor y se le ha enseñado y se ha confrontado y no se ha querido arrepentir y continúa en el mismo estilo de vida, pues ese pecado ya no se puede tolerar en la iglesia, porque ese pecado destruye a la iglesia. Y ustedes son la iglesia. Cada uno de ustedes son piedras vivas, preciosas, con las que Dios está edificando su templo. Entonces tengamos mucho cuidado en esto. Y el que vive de esta manera, según este versículo claramente, es alguien que está sin arrepentimiento y que camina en pecado. La calumnia está al nivel de, mire, la idolatría, borrachera, estafa. ¿Sabían eso? Que la calumnia estaba a ese nivel. De pronto no, ¿cierto? O hemos dicho, no, pues es que yo no calumnio, es que yo no hago eso, pero nos damos cuenta que lo hemos estado haciendo sin darnos cuenta. Pero el que inocentemente peca, colorado tengo este ojo, inocentemente se condena, ¿cierto? Volvamos otra vez, por favor, a 1 Corintios 6:14. Volvamos un momento ahí. Primera de Corintios 6:14. Ahí íbamos, ¿no? Cuando hicimos el paréntesis.
14. Con su poder Dios resucitó ¿a quién? Al Señor, y nos resucitará también a nosotros. ¿Quién cree que Dios lo va a resucitar a uno de ustedes? Oh, qué hermoso, porque todos dice la Biblia que si permitimos que Cristo habite en nosotros, por eso tenemos que ser ese templo. Mire, la iglesia no es como tradicionalmente nos enseñaron, de que el que más bulla, de que el que más haga cosas de rituales es el que está más cerca de Dios. No, es el que obedece allí calladitamente la palabra y siempre está buscando dirección con el Señor para lo que tiene que hacer. Y dice que Él resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Estamos en el 17 ya. Volvamos a leer ahí el 17. Pero el que se une al Señor se hace ¿qué? Uno con Él en espíritu. Tenemos que estar unidos, ¿es a quién? A Dios, a Cristo. Porque si lo hacemos a la inmoralidad, pues vamos a estar. Y mira, y a veces uno dice, o podría pensar que, ay, es que solamente me unía, no es solo unirse a la prostituta, es unirse al chisme, unirse al juicio, unirse a la crítica, a la calumnia. Estaríamos haciendo lo mismo, siendo uno con el pecado. Y es lo que no quiere el Señor que nosotros hagamos. El que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. 19 y 20. Y quiero que lo miramos en TLA, ese 19 y 20. Y dice así: el cuerpo de ustedes es como un, ¿qué? ¿Es un qué? El cuerpo de ustedes es como un templo. Y en ese templo vive, ¿quién? El Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños, o sea que no es mi boca, no es mis manos, no son mis oídos, no son mis pies, no es mi sexo, no es. ¿Es de quién? De Dios. Si tu iglesia llegas a comprender que eres ese templo, te digo que vas a empezar realmente a andar como Dios quiere que andes, por amor, por tu posición, por ese lugar que Dios nos ha dado por su infinita misericordia. En ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. 20. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Mira, y ahí surge una pregunta para muchos que hablan y dicen que no, que es que por gracia ya fuimos salvos, ya estamos listos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque dice que ya nos salvó. Entonces, si ya nos salvó y no hay que hacer más, ¿por qué dice que debemos seguir honrando a Dios con nuestro cuerpo? Es porque hubo una primera salvación, un pago que nos libró de la maldición, para poder caminar de la mano de Jesús y poder recibir ¿qué? La herencia final. Porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo como las arras, como la garantía de ese contrato. Vamos a Efesios 1:14. Efesios 1:14, por favor. Y quiero que tenga presente esa parte ahí de la garantía. 1:14. Dice así. Vamos a leerla en NBI 1:14. Desde el 13, vamos a leerlo desde el 13. En Él también ustedes, en Cristo, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo ¿qué? Y lo creyeron. Dios nos salvó de esa manera vana de vivir en la que andábamos. Hay muchos que todavía no saben que andan en una vana manera de vivir.
porque no conocen la palabra, porque no se han entregado a Dios, porque no han sido conscientes de qué estamos llamados. Dice, y lo creyeron y fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Mire, estamos marcados como una garantía, como una parte inicial del contrato o de la promesa. Pero si tú dejas que ese sello se apague, no podrás reclamar la herencia. Y dice en el versículo siguiente, 14 dice, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y quiero que lo veamos en TLA, ese versículo 14, 13 y 14. No sé si te lo pasé, no creo que no, pero se los voy a leer. 14, ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya librado totalmente a los formados, a los que formamos su pueblo. Cuando los haya ¿qué? Liberado. ¿Esa la teníamos en cuál? Dios habla hoy. Bueno, este Espíritu, el Santo, porque está con E mayúscula, es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. Esa es como la identificación inicial cuando yo me arrepiento, cuando recibo esa salvación de Dios. Cuando haya completado nuestra liberación ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Muchos de nosotros por largo tiempo vivimos, o aún algunos viven, esclavos ¿de quién? De la carne, del mundo, de Satanás, porque no se han dado cuenta que son templo del Espíritu Santo. Y solo hasta que seamos liberados de servirle al enemigo, de servirle a la carne, se completará la misión para poder reclamar ¿qué? La herencia. Y vamos a 1 de Pedro 1:18. Con esa terminamos. 1 de Pedro 1:18. Dice lo siguiente. Vamos a verlo ahí puede ser en Reina Valera y en las otras. 18. Dice así. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nueva Versión Internacional dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro o plata, sino con la preciosa sangre como de un cordero sin mancha y sin defecto. Yo te quiero decir algo, iglesia. Si tú te crees y te declaras hijo de Dios, hijo, templo de Dios, será imposible que tú le sirvas a otro Dios. Es imposible. Si tú te declaras y realmente, regálame el pianito ahí por favor, si tú te declaras ser un hijo de Dios y amar a Dios, ojo, va a ser imposible servirle a otro Dios. Mira, y algo que recibía del Señor y sentía, Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza a nosotros, pero nosotros por la desobediencia hemos creado dioses a nuestra imagen y semejanza. Entonces hemos creído y hemos creado el Dios que me pasa todo, el Dios que no me prohíbe la sexualidad, la inmoralidad, que no me prohíbe nada. ¿Por qué? Porque el mundo ha creado sus propios dioses. Y he conocido gente que, curiosamente en la vida, que tenía 2, 3 mujeres y decía, no, es que mi religión me lo permite, pues la religión que quiso adoptar, el Dios que se quiso inventar. Pero sabes una cosa, iglesia, la mayoría de los cristianos o la mayoría de la gente en el mundo adora un Dios que ellos mismos se han inventado, porque no es el Dios de la Escritura, no es el Dios de la Biblia. Por eso tienes que instruirte, iglesia. Tenemos que instruirnos en la palabra, conocer la verdad, para adorar ¿a quién? Al Dios de la Escritura, para que tengamos esa salvación y que hoy podamos declarar. Y si hasta hoy no te había importado ser el templo de Dios, espero que Dios haya sembrado en ti hoy esa convicción
de que debes agradarlo y obedecerle porque eres su templo o quieres ser su templo, porque ya lo eres, solo que depende de ti y de mí el destino que le demos a este templo. Ponte de pie, vamos a orar. Padre Santo, oh Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, mi Jesús, por tu amor, por tu misericordia, oh Dios. Padre, gracias porque tú nos has salvado de esa vana manera de vivir. Y porque hoy, Señor, tú pones en el corazón nuevamente de tus pequeños, Señor, que sean conscientes de que son templo de tu Espíritu Santo, donde tú anhelas, por la obediencia a tu palabra, poder venir a habitar con tu Hijo amado en nuestro corazón. Yo te pido, iglesia, y te extiendo la invitación a que no te quedes simplemente con simpatizar con el Evangelio, sino que te conviertas en un hijo, que pases de la esclavitud del pecado a ser un hijo, un heredero. Porque el esclavo, dice la palabra, que no queda para siempre en la casa, pero el hijo sí queda para siempre. Gracias, Señor, porque tú hoy depositas en sus corazones el entendimiento. Y perdónanos, Señor, por la calumnia que hemos permitido en nuestro corazón hacia personas, hacia gobernantes, hacia mucha gente que realmente no nos compete, Señor. Que obviamente tú pones en nuestro corazón a quién elegir, porque tú nos das esa libertad también, pero no para difundir, no para hacer aquello que solo te compete a ti, mi Señor, porque tú nos has llamado solo a hablar de amor, de misericordia, de bondad, y tenemos que marcar la diferencia, Señor, con el mundo, porque no somos de este mundo. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén.